muchas gracias hermanos por la invitación, por la oportunidad que tenemos, ¿no es cierto?, de poder estar primero juntos, ya sea virtualmente o presencialmente, pero también tenemos que dar gracias porque Dios nos da la oportunidad de que podamos seguir abriendo libremente en su palabra. Hay muchos lugares y conocemos porque la herramienta tan buena y tan grande que es Internet también tiene obviamente sus desventajas, ¿no? Pero a través de Internet podemos ver o conocer de lugares donde creyentes son encarcelados por difundir la palabra de Dios, son perseguidos, son asesinados justamente por compartir la palabra de Dios. Y nosotros acá en Argentina, la verdad que más allá de lo que pasa, ¿no es cierto?, con la política o la parte social, realmente damos gracias a Dios por el país donde el Señor nos ha hecho nacer y donde podemos compartir libremente todavía la palabra de Dios. Por supuesto que como decía José, oramos cada día para que el Señor ilumine y tenga misericordia de nuestros gobernantes, ¿no es cierto? Como creyentes oramos y pedimos la dirección de Dios para nuestras vidas y para las de ellos. Y en principal, creo que el principal de nuestros motivos sería que conozcan al Señor, ¿no? Que puedan, nuestros gobernantes sean quienes sean, pudieran conocer al Señor como Salvador. La, el rumbo que tomaría nuestro país sería tan diferente, ¿no es cierto?, si cada uno de nuestros gobernantes que han estado, que están ahora o que vendrán, conocieran al Señor como Salvador, qué diferente que sería nuestro país, qué diferente sería nuestra vida. Vamos a buscar un pasaje de la palabra de Dios en Juan capítulo 8, el Evangelio de Juan capítulo 8, y pensaba en que en esta noche o en esta tarde, sí, tarde-noche, podamos meditar acerca de una palabra que nosotros estamos acostumbrados a nombrar, que estamos acostumbrados a nombrarla hacia los demás, que estamos acostumbrados a predicar acerca de ello. Como creyentes, esta reunión, siempre lo decimos nosotros también allá en Mansilla, es fundamental para la iglesia. La reunión del domingo es una reunión de predicación, es una reunión donde cantamos, donde nos vemos las caras, donde nos saludamos, donde damos gracias a Dios por permitirnos predicar su palabra. Pero el día, en el caso de ustedes los martes, nosotros estamos los jueves, es una reunión central para la iglesia porque es la reunión donde los creyentes podemos, como hijos de Dios, estar en un mismo espíritu orando por diferentes motivos, pero también con un mismo sentir, que es aprender de la palabra de Dios. El día de enseñanza, en el caso de ustedes, es el día martes. En el caso nuestro es el día jueves. Yo siempre le digo a la iglesia, el día de domingo no es el día de enseñanza, hermanos, porque a veces nos tomamos la licencia y decimos, bueno, listo, ya viene el domingo, ya cumplí con el Señor, con la iglesia, ya nos vimos, listo, a la reunión de oración no aparecemos. Y no debe ser así, tiene que ser una reunión muy concurrida, porque es el momento donde la iglesia juntos aprendemos acerca de los temas que atañen a la iglesia. Y me gustaría que podamos compartir en la palabra de Dios acerca de cómo el Señor trata con el pecado, pero no con el pecado en sí y cómo lo trata el Señor y cómo lo tratamos nosotros. Vamos a leer un poquito acerca de esto, la palabra de Dios, en Juan capítulo 8, versículo 1. No sé si me escuchan todos bien ahí. Háganme así con el dedito aunque sea. Perfecto, perfecto. Bien. Dice capítulo 8, versículo 1. Dice el pasaje, y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Y sentado él, les enseñaba. Vamos a ir por parte, justamente me llama mucho la atención cómo es el Señor, que el Señor no salía con folletos, no salía con propaganda a decir, bueno,
vengan a mí ahora que voy a enseñar, voy a hacer una actividad especial. Hoy en día estamos muy acostumbrados a eso y está muy bien, es parte de la evangelización, ¿no? Planeamos una actividad nosotros para el Día del Niño, planeamos hace poco una actividad para recaudar, hacer ofrenda para la misión de Vaca Guañuna, y promocionábamos de todas las formas posibles, ¿no? Con Instagram, con Facebook, con folletos, panfletos que ponemos por un lado, por el otro, para poder atraer a la gente. ¿Eh? Y me sorprende cómo el Señor dice, estaba en el Monte de los Olivos, a la mañana vino, fue al templo, y ¿qué dice? Y todo el pueblo vino a él. Y él sentado les enseñaba. Qué atrayente que es la persona de Jesús. Nuestro mensaje, y esto es lo primero que quiero que compartamos, es que el mensaje principal, el centro de nuestra vida como creyentes, pero también el centro de nuestro mensaje, tiene que ser la persona del Señor Jesucristo. Muchas veces, si estamos muy acostumbrados, y hoy en día se ve mucho, que los mensajes están centrados en las personas, en lo que se necesita, en que Dios puede sanar tu dolencia, Dios puede sanar tu matrimonio, Dios puede conseguirte el trabajo que estás necesitando, Dios puede darte la salida económica o social que estás necesitando. Y es una realidad eso, o sea, el Señor puede hacer todo eso y más, y más. Pero cuando el mensaje se centra en lo que el ser humano quiere o necesita, deja de centrarse en la persona del Señor Jesús. Y cuando el mensaje no se centra en el Señor, lo que está pasando es que es un mensaje incompleto. Porque muchas veces pensamos que el Señor es una especie de Dios utilitario, o alguien dijo es un genio de la lámpara, ¿no? Que está para cumplir nuestros caprichos y deseos. Y cuando el Señor dice que no, nos desilusionamos y dejamos de congregarnos. O cuando el Señor dice que no, me ofendo con Dios porque Dios dijo que no. Si nosotros comprendiéramos que el mensaje se trata de Él, si nosotros comprendiéramos realmente que nuestra vida, nuestro respirar, hoy escuchaba a un hermano que decía de esta manera, si nosotros tomáramos conciencia real de lo que merecíamos, realmente ahí tomaríamos conciencia de que todo lo que nos pasa en la vida es poco. Si nosotros nos damos cuenta o tomamos conciencia de que merecíamos, según la palabra de Dios, el infierno, porque la paga del pecado es muerte, ¿es así o no es así? Si nosotros tomamos conciencia que justamente la palabra de Dios dice que el alma que pecare, ésta morirá, si tomamos conciencia que la eternidad en el infierno era el castigo que como seres humanos, pecadores y alejados de Dios merecíamos, todo lo que podamos vivir en esta vida es nada al lado de lo que merecíamos. Y este hermano hoy a la mañana escuchaba y decía, cuando te levantás y respirás, deberías dar gracias porque respirás por gracia y obra del Señor. Porque todo toma sentido cuando gira nuestra vida en torno a la cruz, en torno a la persona del Señor Jesús. Sigamos leyendo. Dice, entonces los escribas, el versículo 3, y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Más esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, versículo 9, acusados
fíjense una cosa, no por el Señor, sino por su propia conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Señor, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Hasta ahí nomás en la palabra de Dios. A ver, un pasaje tal vez súper conocido para muchos de nosotros, que hemos leído montones de veces, y que cuando yo he escuchado prédicas enteras acerca de este pasaje, donde se alude en que Jesús no juzgó a esta mujer. Y he escuchado prédicas enteras donde se alude que no debemos hacerlo nosotros tampoco, porque el Señor lo que hizo fue apelar a la conciencia de la gente y decirle: si ustedes están sin pecado, arrojen la piedra contra ella. Y esto nos insta, ¿no es cierto?, a mirarnos a nosotros mismos, antes de levantar nuestro dedo y acusar a otro acerca del pecado. De hecho, hay otro pasaje, ¿no es cierto?, donde dice: ¿quién eres tú que juzgas a tu hermano? A ver, el pasaje dice también: antes de mirar la paja del ojo ajeno, mira tu ojo donde tienes una viga, ¿no es cierto? Y dice el Señor: saca primero, no seas hipócrita. Dice: saca primero la viga de tu ojo para que veas bien y puedas sacar luego la paja del ojo de tu hermano. Y muchas veces este tipo de pasajes se toman para decir que no debemos emitir ningún tipo de juicio acerca de si alguien está cometiendo un pecado o no. Y esto es importante hablarlo acerca en la iglesia, justamente para que lo podamos aprender. ¿Por qué? Porque si nosotros leemos la palabra de Dios, la Biblia no está diciendo que no debemos juzgar el pecado. Si se fijan un poquito, este pasaje empieza, ¿no es cierto?, con una mujer. El Señor está enseñando al pueblo, hay mucha gente, ¿eh? Y en medio de toda esa gente, imagínense nuestra reunión, ¿no es cierto? Estamos en reunión, está uno de los ancianos predicando o enseñando a la iglesia, y entra de golpe una turba con una mujer que en este caso fue sorprendida en adulterio. Y fíjense que una cosa, que se menciona exactamente el pecado que había cometido. La mujer es sorprendida en el acto mismo de adulterio. La llevan delante del Señor, la ponen en medio para que sea totalmente avergonzada, y el Señor no emite absolutamente ninguna palabra. Ellos le empiezan a decir: Señor, hay que matar a esta mujer. La ley dice que tenemos que apedrearla. El Señor no emite ningún tipo de palabra, sino que empieza a escribir en tierra. Ellos empiezan a insistir, y el Señor se levanta y les dice a ustedes: si alguno de ustedes está sin pecado, que arroje la primera piedra, ¿no? Y estos fariseos, los escribas y los fariseos, dice la Biblia que empezaron a sentirse acusados por su propia conciencia. Cuando nosotros vamos a mostrar o a decirle a otro hermano o hermana que está en pecado, primero debemos examinarnos a nosotros mismos. Primero debemos saber si realmente nosotros no estamos en pecado. En segundo lugar, el Señor les dice: que de ustedes esté sin pecado, que arroje la primera piedra contra ella. Él no dice: no, esta mujer es inocente, ustedes están equivocados. ¿Se dieron cuenta? La palabra de Dios no dice que el Señor dice: no, ustedes no la pueden juzgar, no pueden decir que ella cometió pecado, sino que el Señor apela a la conciencia de ellos para que sepan en qué lugar como seres humanos estamos. A ver, vamos a ponerlo prácticamente. Cuando yo voy
a decirle a un hermano o una hermana que está equivocado, que está cometiendo un error delante del Señor, primero tengo que examinarme a mí, tengo que orar, tengo que mantener una comunión con el Señor antes de ir y amonestar a otro hermano. Ahora, cuando el Señor se pone a escribir en tierra, ninguno de ellos emitió ninguna palabra más, porque fueron acusados por su propia conciencia y se empezaron a ir. Se empezaron a ir uno atrás del otro. Se queda solo el Señor con esta mujer. Y a mí me sorprende que el Señor le pregunta a esta mujer cuando se levanta. Dice, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno, fíjense lo que dice, ¿eh? Ninguno te condenó, ninguno te condenó. Y ella dijo, ninguno, Señor. Ninguno de los que habían venido hablando acerca del pecado de esta mujer, porque era pecado lo que estaba cometiendo esta mujer. Ninguno la condenó, no la pudieron condenar, porque se fueron acusados por su propia conciencia. Ahora el Señor le dice de esta manera, escucha bien, le dice, ni yo te condeno tampoco. Y esta es la frase que quiero que entendamos. Vete, ¿y qué dice? Y no peques más. ¿Lo que había cometido esta mujer era pecado? Sí, claro que sí. Claro que sí. Era pecado. ¿Cómo se había tratado el pecado? ¿Era la forma correcta según el Señor? No. Porque la habían llevado justamente buscando la humillación pública, tentando al Señor y buscando un doble sentido. Muchas veces, cuando los creyentes queremos marcar un pecado, que está bien que es pecado, lo hacemos de forma incorrecta. Porque buscamos a veces una segunda intención. A veces buscamos solamente la humillación del hermano o la hermana. A veces buscamos que los demás miren y sepan que nosotros conocemos la escritura para marcar el pecado. A veces buscamos una vanagloria y no buscamos en realidad la restauración. La palabra de Dios dice justamente que cuando uno es sorprendido en pecado, dice, ustedes que son espirituales, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. ¿Cómo tratamos el pecado en la iglesia? Al pecado no, no se le tiene consideración. El pecado es pecado. El pecado delante de Dios, tuyo y mío, es pecado. Pero lo que no tiene que sobresalir de nosotros es nuestra vanagloria, nuestra falsa humildad. No debe sobresalir entre nosotros el chusmerío de, voy a ir a contarle al hermano tal u otro, voy a empezar a desparramar el pecado del otro por toda la iglesia, sino que debe ser tratado a los pies del Señor. Cuando alguien peca en nuestra iglesia, en la de ustedes, hermanos, no debemos como una turba llevar al pecador al centro para que justamente sea juzgado y muchas veces apedreado. A mí me hace pensar que los más viejos son los primeros que se van y después los postreros, los más jóvenes, ¿no? Los hermanos que tal vez tengan más canas que yo van a decir justamente, piensan un poquito más, tienen más experiencia, ¿no? Y tal vez más poder de reflexión. Y cuando el Señor les dice, ustedes están sin pecado, tienen la primera piedra. La conciencia los acusa rápido, porque son más reflexivos. Porque enseguida dicen, no, ¿qué estoy haciendo? A veces el joven, en su carácter o en su forma de ser, es más vanidoso el joven es más imprudente,
muchas veces es más lanzado y a veces la conciencia tarda un poquito más, ¿no? Pero llega la voz de la conciencia a esos jóvenes y empiezan a dejar las piedras también y se empiezan a ir. ¿Cómo tratamos el pecado? ¿Cómo tratan ustedes el pecado, hermanos? El pecado debe ser tratado de forma espiritual. Y cuando nosotros miramos o vemos la caída de otro, no es para que le señalemos con el dedo y empecemos a decir, ah, viste, viste, yo sabía que ibas a caer, viste cómo sos, porque siempre fuiste igual, porque siempre fuiste un pecador. Creo que muchas veces nuestra actitud debe ser la actitud del Señor. Cerrar un poco más la boca, que nuestras acciones hablen por sí mismas, sin evadir el tema, porque el Señor le dice, vete, pero y no peques más. Vete y no peques más. A ver, el Señor le dice, yo no te condeno, no te condeno, pero lo que hiciste estuvo mal. Debes ir ahora, te salvaste de que te maten, te tuvieron misericordia, te tuve misericordia, pero pensalo, cada vez que vas a cometer un pecado, pensá en que esta vez, yo te dije, esto es pecado, no peques más, no vuelvas a hacerlo. Yo me imagino a esa mujer yéndose a su casa y diciendo de la que me salvé, me estaban por matar, me estaban por apedrear públicamente. Todo el mundo me acusaba, porque imagínense que no es solamente aquellos que la llevaron, sino todos los que están alrededor. Vieron que cuando hay, en las escuelas pasa mucho, cuando hay un accidente, vieron que están las partes que se accidentan, los accidentados, pero también hay un montón de gente que se está mirando, se está quedando a mirar, ¿no? En la autopista pasa mucho, hay un accidente y uno ve toda la cola de autos. Y en realidad no es que es porque están involucrados en el accidente, sino porque van pasando despacito para poder ver qué pasó. Y muchas veces en la iglesia pasa exactamente lo mismo. Puede haber uno o dos involucrados, tres involucrados, y los demás que están ahí mirando, de espectadores, a ver, opinando acerca de uno del otro, cuando realmente deberíamos ser espirituales y en este caso orar como ora el Señor. Cuando a veces no nos concierne algo, lo que tenemos que hacer es orar. Justamente, lo que tenemos que hacer es orar para que Dios sea el que resuelva las cosas. No apañar, no justificar, porque muchas veces también está eso. Justificamos el pecado del otro. Tal vez porque a veces es un hijo, porque a veces es un sobrino, porque a veces es un familiar o es alguien que nos quiere o queremos. No, bueno, cometió adulterio, pero viste, la culpa la tiene el cónyuge. No, lo que pasa que una vez escuché esta excusa. Mi hijo, dijo una persona, mi hijo se fue a las drogas por culpa de la iglesia, porque la iglesia no tenía actividades todos los sábados. Entonces a él lo venían a buscar los amigotes y bueno, como no había actividad en la iglesia, él se terminó yendo con los amigotes. Claro, eludimos la responsabilidad como padres, eludimos la responsabilidad que tenemos como hijos y le echamos la culpa a los demás. La respuesta a ese comentario fue, mirá querido, lo que uno no hace en su casa como padre, la iglesia no lo puede reemplazar en unas horas diarias, en unas horas semanales. Hermano, hermana, cuando vos estás involucrado en las cosas del Señor, la primera iglesia que el Señor nos da para cuidar es nuestra propia familia. Y a veces tenemos que eh, hacer una autocrítica y buscar y pensar en qué cosas estoy equivocado, en qué no estoy equivocado, qué debo hacer para guiar niños, adolescentes. Hace un rato José preguntaba por las nenas nuestras, ¿eh?
que ya no son tan nenas. ¿Mm? Una tiene 16 y la otra 12, y hablamos con mi esposa de adolescentes, preadolescentes y adolescentes, ¿no? Eh, y uno dice, el otro día decía, yo pensaba, ¿no es cierto? Eh, Digo, ¿qué les pasa a los adolescentes? Parece que están enojados con el mundo. ¿Eh? Se levantan, se levantan y en 2 minutos se les cruzan los cables y uno dice, pero si hace unos años era chiquitito y decía, y era feliz todo el tiempo y ahora se enojan por cualquier cosa y van y vuelven. Y uno como padre tiene que enfrentar esas cosas y decir, mi papá decía justamente, tenés que bajar al nivel y pensar en cómo eras vos cuando tenías esa edad. Y claro, cuando uno empieza a pensar cómo era cuando tenía esa edad, empieza realmente a entender muchas cosas, a orar al Señor para que el Señor nos dé sabiduría, que nos dé mucha paciencia para saber cómo tratar con ellos. Y a veces los creyentes somos así. A veces en la iglesia hay niños espirituales, en la iglesia hay adolescentes por muchos años espirituales, muchas veces en la iglesia hay jóvenes espirituales y muchas veces hay hermanos grandes espirituales. Siempre hablando de la espiritualidad, un hermano puede tener 25 o 30 años en la iglesia y ser un niño todavía, o ser un adolescente, alguien que hace berrinche por todo. Y vos decís, ¿qué pasa? 30 años en la iglesia y todavía no has crecido. ¿Qué es lo que pasa? Debemos buscar muchas veces y decir, ¿qué es lo que pasa? Claro, a veces en la iglesia hay pecados que no hemos llamado la atención cuando teníamos que hacerlo. ¿Mm? Y nos ha pasado, y se los digo por experiencia. Muchas veces me he callado cuando no me tendría que haber callado. Muchas veces no he tomado las decisiones que debería haber tomado. Y eso, a la larga, por querer hacer un bien, pensando decir, no, bueno, ¿cómo le vamos a llamar la atención? Porque es joven, o porque es un hermano grande, o porque esto, porque aquello. ¿Cómo le vamos a decir? Tratemos de buscarle la forma de que no se ofenda, de que... Y le empezamos a dibujar, ¿no es cierto? Y le buscamos palabras amables para que el hermano o la hermana no se ofenda cuando uno le tiene que decir, mirá, estás cometiendo un pecado, estás en pecado. Y eso es un error. Disfrazar las cosas es un error. Yo estoy convencido de que cuando nosotros disfrazamos las cosas con el afán de no ofender, es cuando más daño hacemos. Porque justamente después, eso que no quedó claro, que los ancianos, que los hermanos más grandes no han dejado claro, es lo que deja la puerta abierta que se siga con vía libre para el pecado. Hermanos, debemos ser claros, pero sin dejar de tener como principal objetivo la restauración. Cuando alguien es sorprendido en el pecado, dice la palabra de Dios, ustedes que son espirituales, no dice apedréenlo, no dice póngalo en el medio, que sea juzgado por todos y todos lo pueden condenar tirándolo a los leones. Al contrario, dice ustedes que son espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. ¿Qué diferencia que debemos tener nosotros con los escribas y fariseos? ¿Debemos saber qué es pecado? Sí. ¿Debemos saber identificarlo y decirlo oportunamente a quien lo está haciendo? Sí, por supuesto. ¿Debemos tirarle con una Biblia por la cabeza? No. ¿Debemos de estar desparramando el pecado de los demás a toda la iglesia? No. ¿Debemos orar? Por supuesto. ¿Debemos confrontar? Por supuesto. ¿Debemos restaurar? Por supuesto. Debemos acompañar y ayudar a aquel o aquellos que han pecado para que puedan restaurarse y ser de bendición. Nada ganamos cuando un hermano se termina apartando porque
hicimos mal las cosas. Cada uno dará cuenta al Señor. ¿Mm? Pero muchas veces, y tengo que decirlo, muchas veces nosotros mismos hemos colaborado a que esos hermanos se aparten. A que esos hermanos, cuando dijeron me voy, en vez de decirles, no, mirá, querido, vení, vamos a hablar, miremos las cosas con la palabra de Dios. Muchas veces nosotros le abrimos la puerta. Le decimos, nadie te detiene, anda tranquilo. Debemos tener espíritu de mansedumbre. No nos debe dominar las pasiones. Muchos somos pasionales, yo soy muy impulsivo, soy muy nervioso muchas veces. Y eso debe ser dominado para que la mansedumbre, para que la templanza puedan aflorar en nosotros para poder corregir el pecado y que en vez de que sea para destrucción, ese hermano o esa hermana pueda ser restaurado y sea de bendición al cuerpo de Cristo. Que el Señor les bendiga, que el Señor les acompañe, les ayude, les dé visión siempre, para que cada vez que exista, porque va a existir y existió siempre, el pecado en nuestra naturaleza o en la iglesia, pueda ser corregido de manera espiritual, para que realmente pueda ser de bendición la restauración de cada uno de aquellos que pecamos. Que el Señor les bendiga.